Brasil eligió a su nuevo presidente. Un balotaje reñido. Con menos de 2 puntos de diferencia se impuso Luis Ignacio Lula da Silva. Sí, es histórico. Luis Ignacio Lula da Silva, 77 años, hijo de analfabetos, tornero, sindicalista, 2 veces presidente de Brasil. Estuvo preso por un caso de corrupción 19 meses y volvió al poder hoy en este balotaje, como decía Valeria San Pedro, fue absolutamente reñido con Jair Bolsonaro, ¿no? Y estamos trabajando en vivo con una cobertura especial de Todo Noticias en los puntos neurálgicos, con la gente en la calle, con la transmisión en directo hace un ratito del mensaje de Lula da Silva que habló, falta que hable Bolsonaro. Caro Amoroso, al frente de esta cobertura, allí en San Pablo. También está Gonzalo Báñez desde Brasilia. Le damos el pase a Caro para que nos dé la primera pintura de lo que está pasando allí en Brasil. Caro, buenas noches. Finalmente, y ustedes están escuchando esta canción, les voy a pedir por favor a los compañeros que me saquen la vuelta. Hay mucha euforia, ustedes están escuchando esta canción que dice Jair embora, ¿no? Jugando con el nombre del actual presidente Jair Bolsonaro. Discúlpenme, sigo escuchando la vuelta, voy a sacarme los auriculares para poder conversar mejor con ustedes. Bueno, claramente hay mucha euforia en esto que ha sido un balotaje electrizante aquí en San Pablo, pero por supuesto a lo largo y a lo ancho del territorio brasileño. Luis Ignacio Lula da Silva con un mensaje, un pronunciamiento que tiene que ver con hablarle a los distintos sectores que lo han apoyado. Hay que decir que Lula llega con este margen muy magro a imponerse en este balotaje, contando con el respaldo de Simone Tebet, que ha sido la tercera, ¿no?, en la primera vuelta, con nada menos que 5 millones de votos, ¿no? Nada despreciables en un escenario de tanta paridad y de tanta polarización. Luego ha contado con el respaldo del partido de Ciro Gómez, quien llegó en 4º lugar. Ha contado también con el respaldo de espacios que en algún otro momento fueron opositores o adversarios. Cuenta en su fórmula con la presencia de Geraldo Alckmin como su vice, ahora vicepresidente electo. Claramente Lula se ha ampliado y tenía que mandar un mensaje de conciliación. Dice que esta no ha sido su victoria ni la del PT, sino que el vencedor es el pueblo brasileño, y repite esta idea que se repite en la militancia que está aquí, que es que ha triunfado o han triunfado las ideas de la democracia. Claramente aquí se respira festividad, pero también te diría un clima de euforia por alivio, porque en algún momento, hace un rato nada más, cuando se empezaban a conocer los primeros datos, la tendencia era la inversa y había mucha preocupación entre la militancia de Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, a partir de que empezó a consolidarse esta tendencia favorable para el candidato del Partido de los Trabajadores, comenzó la efervescencia de esta militancia, muchísimos jóvenes, muchísimos representantes de las minorías. Y bueno, claramente todos los referentes del PT, incluido Fernando Haddad, derrotado en el estado de San Pablo. Ha sido muy rotunda la victoria del candidato Bolsonaro en el estadio de San Pablo, Tarcisio Gómez de Freitas. Un estado, por supuesto, con mucho poderío económico, ¿no? Así que te diría que el bolsonarismo derrotado para las presidenciales en esta segunda vuelta electoral ha cosechado muchas victorias locales y sobre todo se ha consolidado muy fuerte en el poder legislativo, lo cual plantea un escenario complejo para la gobernabilidad y para la necesidad de trazar diálogos en el próximo gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. No sé si podemos poner en pantalla el tuit del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, felicitando al pueblo brasileño por esta elección y básicamente reafirmando, así utiliza la expresión el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken, reafirmando la fortaleza de su democracia. Atención con esto, ¿no? Porque aquí sobrevolaba el fantasma de que pudiera haber por parte de Bolsonaro un no reconocible los resultados si la distancia y la ventaja de Lula era muy magra. Bueno, ya te diría que con el reconocimiento... Estamos viendo el tuit de Blinken. Felicitaciones al pueblo brasileño por ejercer su derecho al voto y reafirmar la fortaleza de su democracia. Esperamos continuar nuestra sólida asociación con el presidente electo, @LulaOficial, a medida que construimos un hemisferio democrático, próspero y equitativo, ¿no? Hablando de un hemisferio, ¿no? Blinken. No sé si nos escuchás, Caro.
Vamos a escuchar um pouco a militância. Estamos ao vivo para a Argentina. Só minutinho com a gente. Sim. O que você acha que aconteceu essa noite no Brasil? É um dia histórico para o Brasil. Naturalmente, a volta de Lula ao governo representa assim, a democracia sendo concretizada, as forças políticas voltando, né, a se manifestar de maneira espontânea, as entidades sendo preservadas e o povo no poder novamente. Esto representa al pueblo en el poder nuevamente, las identidades siendo reconocidas, la lucha del pueblo, así que hablan todos de una jornada histórica. Muy obrigada. Gracias. Bueno, empiezan a pasar los autos también por esta calle en la que está este hotel Intercontinental y en la que se ha aglutinado mucha, pero mucha gente que espera, por supuesto, continuar este festejo en una avenida neurálgica de la ciudad de San Pablo, que es la Avenida Paulista. Es básicamente una calle paralela a esta, donde ayer se llevó adelante la caminata. Vale, creo que era con vos que lo cubríamos en vivo, la caminata de Lula, tratando también de apuntalar la candidatura de Haddad aquí en el estado de San Pablo. Bueno, cosa que terminó resultando de la manera en que se preveía, ¿no? Una derrota para Fernando Haddad en el estado de San Pablo, pero una victoria nacional para Lula que hace básicamente que esta militancia se haya congregado aquí y que el clima entre los votantes de Luis Ignacio Lula da Silva sea de celebración absoluta, porque lo que sienten además es que se ha impuesto un sistema de valores, ¿no? Lo que ha estado en juego en esta contienda no es solamente un modelo político, es esencialmente una contienda entre sistemas de valores muy, pero muy distintos, representados por el actual presidente Jair Bolsonaro y por el expresidente, ahora presidente electo, Luis Ignacio Lula da Silva. El trabajo de Caro Amoroso. Enseguida volvemos con vos. Queremos ir a otro punto, en la capital, en Brasilia. Está trabajando Gonzalo Baños. Gonza, ¿cuál es el clima ahí ahora? Vale, Nico, buenas noches. Una noche larga se espera en muchas ciudades de Brasil, como también acá en Brasilia, la capital. Nosotros nos trasladamos hoy temprano con Matías Revela y Bruno Masitelli. Estamos en Río de Janeiro y decidimos venir aquí porque este es un reducto bolsonarista. Bolsonaro ganó también acá en este estado. Bolsonaro está en el estado de Río de Janeiro, está en este mismo momento en el Palacio de la Alborada, que es la residencia oficial, es como si fuese la Quinta de Olivos para nosotros. Hay expectativa por algún pronunciamiento del presidente, ahora presidente Jair Bolsonaro. No han dicho nada. Quien se pronunció es Sergio Moro, ex ministro de Justicia, quien estuvo a cargo de la investigación que terminó con Lula, Luis Ignacio Lula da Silva preso, y dijo que había que reconocer los resultados. Sumo también un dato más antes de mostrar el festejo que está sucediendo aquí también en Brasilia. Lula es el primer presidente en los últimos 133 años en ser electo por tercera vez, y Jair Bolsonaro es el primer presidente en función desde el regreso a la democracia en Brasil que no es reelecto. Esto marca también a las claras el significado de esta histórica, pero histórica elección aquí en Brasil, que significa el regreso del PT al poder. Pero como verán, hay una fiesta, hay que decirlo, en toda la calle de Brasil. Se escuchan sirenas, hay mucho baile entre los chicos. Estamos en Vía Televisión Argentina. ¿Están contentos con el resultado? É Lula presidente e, graças a Deus, Bolsonaro fora. ¿Cuál vos acha que será el cambio de aquí en adelante? Eu só falo brasileiro. Eu não entendo o que você está falando. Mas Lula presidente do Brasil. Muy obrigado. Bueno, dice que está contento que Bolsonaro está afuera. Nosotros nos vimos acá arriba también. Estamos en uno de los puntos más emblemáticos de Brasilia, que es el de la Torre de TV. Esta es la torre, una de las torres más altas de Brasil, la cuarta más alta de todo Brasil, y es acá donde se reunieron desde temprano la militancia del Partido de los Trabajadores. Un dato significativo también, a pocos metros nada más, a 600 metros nada más, era donde se había puesto el escenario de los simpatizantes y los seguidores de Jair Bolsonaro, que terminaron obviamente desilusionados con el resultado. ¿Están contentos con el resultado? Demais! É vitória nossa! ¿O qué vos acha un nuevo gobierno de Lula? O quê? ¿O qué vos acha un nuevo gobierno Lula? ¿O qué vos acha en los próximos 4 años? Oi? Não tô entendendo. Bueno, no importa. Hay mucho ruido también
acá en la zona hay gente también, hay que decirlo, ¿no? Los festejos empezaron temprano, desde el momento en que se conocieron los resultados. Hay mucho alcohol, hay muchos festejos, hay mucho baile, hay un ritmo carioca también, aunque sea Brasilia es, hay que decirlo, una ciudad mucho más fría. Es la capital de Brasil, que se creó específicamente para ser capital y tiene una infraestructura y un desarrollo urbanístico que lo hace mucho más frío que por ahí que otras ciudades de Brasil. ¿Está contento con el resultado? Dígame. Mulher bonita. Bueno, sí, es difícil agarrar a alguien que esté serio acá, porque mucho festejo, Gonzalo, complicado. Se espera, obviamente, que hable Bolsonaro, ¿no? ¿Se sabe cuándo lo haría? No, Nico, no se sabe. Había una gran expectativa. Hay muchos colegas que están en el Palacio de la Alborada en este mismo momento, esperando por el discurso. La realidad es que en la primera vuelta lo hizo después de Luis Ignacio Lula da Silva. Hasta el momento no hay ningún comunicado oficial del equipo de prensa ni en ninguna parte de los asesores cercanos a Jair Bolsonaro, así que no se sabe si es que habla, porque puede que no hable y eso es también algo muy posible. ¿Por qué vos haya un resultado? Oi, resultado insignificante porque metade de trabalhadores e principalmente questão da religião influencia muito. ¿Qué está comiendo? Pochoclo. Pipoca. Pochoclo está comiendo. Raro, ¿no? Porque pochoclo. ¿Dulce o salado? Meu salário? Dulce o salado, a ver. Questão de Brasília, questão de Brasil é questão de religião, evangélicos. Muito obrigado. Pastores. Muito obrigado. Bueno, eso entiende mucho, está con pochoclos salados. Sí. Ese es un debate también, si pochoclo salado o dulce con la cerveza. Sí, acá votamos dulce. Está muy bien. Bueno, hay una gran movilización, hay mucha gente desde temprano acá, en los alrededores también. Escuche cómo... Sí. En los alrededores hay gritos y más festejos. En todas las calles acá adyacentes a donde estamos nosotros, este punto neurálgico, hay mucha música, hay bocinas, hay caras de Lula, hay banderas y hay festejos que posiblemente se prolonguen durante toda la noche. Gonzalo, muy bueno el trabajo, seguimos en minutos, obviamente. Bueno, y este programa especial que va a volver enseguida para seguir sintiendo el pulso de lo que está pasando en Brasil, de cómo se vive. En principio lo que vemos es esto del festejo, de la celebración, porque sobrevoló también el fantasma del no reconocimiento de los resultados, de la posible violencia, algo que no se está viendo y en parte puede tener que ver con el mensaje rápido que tuvo Lula da Silva. Está con nosotros Adriana Amado, gracias por quedarte en TN, Ariel Goldstein y Facundo Cruz, gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿Tendrá que ver un poco con esto del mensaje que decíamos que Lula dio prontito? Me parece que se sobreestimó un poco el tema de la reacción. Brasil tiene por costumbre una institucionalidad que nosotros no tenemos. Estábamos diciendo que no teníamos el pronunciamiento de Bolsonaro, pero sí hubo un anuncio del Tribunal Superior Electoral, que es la autoridad que tiene que reconocerlo. Es decir, que a nosotros nos llama la atención la normalidad. Y estábamos esperando un poco a lo Trump, la reacción de Bolsonaro, pero no había evidencias de que eso iba a ser así. De hecho, quizás salió, ¿no? Pasó desapercibido, pero lo que había dicho Bolsonaro es: Dios va a decidir por mí. Y lo que vemos es además muchos de sus seguidores rezando y aceptando la decisión de Dios. Facundo Cruz, esta es una elección muy importante para la Argentina, ¿no? ¿Por qué? Bueno, primero porque es una de las democracias más grandes del mundo. Segundo, porque es el principal destino de nuestras exportaciones. Y tercero, porque tanto Brasil como Argentina han sido el motor de la región para distintos procesos de cambio. Son el motor del Mercosur y hay una integración estratégica en términos económica, institucional, cultural, política, social, que sin duda es simbólica, tanto para nosotros como para ellos también. Ariel, y el desafío de encarar un gobierno que no es igual a sus mandatos anteriores.
la realidad con la que se encuentra Lula, ¿qué desafíos tiene? Bueno, son muchos desafíos, ¿no? El legado que deja el bolsonarismo es complejo. Hubo un 400% de aumento en la posesión de armas en Brasil. Esa gente ya tiene licencia para disparar, para tener armas. Eso no desaparece. Hay muchas cosas que no se terminan con la elección de hoy. Hay un proceso de radicalización también de la derecha en Brasil. Ayer vimos a Carla Zambelli, una de las principales aliadas de Bolsonaro, con una pistola persiguiendo a un hombre negro en la calle. El domingo pasado, Roberto Jefferson, otro aliado del presidente, disparó 50 balas y 2 granadas a la policía. Ese proceso de radicalización, de armas y de odio no se termina con esta elección tan reñida, ¿no? Claro, Bolsonaro llegó para quedarse de alguna manera. Es el gran líder de la derecha en Brasil para los próximos años, probablemente, ¿no? Bueno, de hecho, la conformación de la Cámara, que no se resolvía en este balotaje, sino en la primera vuelta, también nos dice que la composición de fuerzas que va a tener Lula no tiene nada que ver con la que tenía en sus 2 primeros mandatos. Claro, y esa fuerza política como un hombre que ya llega para quedarse, también se ve reflejado en la elección buena que hicieron gobernadores y el Parlamento, que va a estar allí también marcando la cancha, ¿no? Sí, yo soy un poco más escéptico de que Bolsonaro vaya a ser de acá en adelante el principal referente. Sin dudas tuvo una segunda vuelta muy buena. De hecho, creció entre 3 y 7 puntos a nivel estatal y no perdió votos en ningún estado, y Lula sí perdió votos en 6 estados. Eso habla de una recuperación importante para, como decía Ariel, un gobierno que claramente mostró muchas dificultades de gestión, sobre todo en la pandemia, con los resultados del aumento de la pobreza, de volver otra vez a Brasil adentro del mapa del hambre. Pero de acá en adelante hay que ver cuál es el discurso que da hoy Bolsonaro, si es que sale a decir algo, y cómo intenta, si es que intenta, seguir activo en política. En Brasil es común que los partidos políticos encuentran liderazgos transitorios y se quedan al calor de quien puede darle beneficios de parte de ese liderazgo. Si Bolsonaro no se mantiene activo, los distintos partidos de la derecha pueden eventualmente buscar un nuevo liderazgo, pueda emerger uno o varios liderazgos. Y ahí hay que ver cómo se va configurando eso de acá a los próximos meses, y una vez que asuma el mandato, empieza a ejercer el poder Lula Ignacio da Silva, de ahí en adelante. Claro. Algo de esto, ¿no? ¿Algún mensaje para todo Brasil? Dijo Lula cuando habló. Carlos, ¿los estás escuchando? Sí, los estoy escuchando en medio Bueno, esa fue la... efervescente. Ahora sí, a ver si retomamos. Sabemos Ahí me que escuchan. es difícil y es complicado, pero ahí estamos, ahí te vemos. Sí, les decía que los escuchaba atentamente en medio de los cánticos, los bocinazos, esta militancia efervescente aquí en la... No se va y vuelve la El señal. Partido de los Trabajadores. Ahí sí. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, sí. De que hoy hay un único vencedor, que es el pueblo brasileño, y no es la victoria mía ni del PT. Me parece que este es un mensaje de Lula para Simone Tebet, para Ciro Gómez, pero también para toda esa coalición que integra para llegar a hacerle frente a Jair Bolsonaro, un Jair Bolsonaro que se mantuvo con sus sustancias. Bueno, a ver si lo podemos retomar. Estábamos hablando, creo que podemos compartir parte del mensaje ahora en un ratito, pero la descripción sería, creo que a todos nos resonó esto de verdad, y enseguida de un llamado de apertura, ¿no es cierto? Voy a gobernar para todos los brasileños, ¿no? Para los 215 millones Y de dijo, voy a brasileños. necesitar el apoyo. Esto de necesitar habla también de un tono como muy... Sí, y además vemos que la propia conformación de la fórmula electoral nos muestra una fusión de partidos que quizás en nuestra política más antagónica no es compatible. Piensen que en la elección de 2014, que había ganado Dilma Rousseff, Dilma había competido con el PSDB y hoy van juntos y sacan la mitad. Es decir, que también nos está hablando de una conformación de fuerzas diferente en donde las alianzas no se descartan. Claro, es una coalición de gobierno, no se puede comparar, ¿no? La Argentina con Brasil, donde ni siquiera son aliados antagónicos del propio partido, sino directamente partidos completamente diferentes que confrontaron, por ejemplo, ¿no? El propio Lula con
alquimen una elección. Y además hay otra cosa que hay que incorporar en el análisis, ¿no? No es solamente político. Ustedes piensen que Lula se fue en 2013. Si uno piensa la conformación de la sociedad, el uso que teníamos de los móviles en 2013 es muy distinto a la sociedad hoy participante. Lo que vimos después de la pandemia es que no ganó ningún oficialismo. Claro, eso... Toda la sociedad, en realidad ganó uno de 11 elecciones que hubo, una sola mantuvo. Eso también nos está mostrando un escenario que puede ser finalmente una alternancia y que no es, digamos, que podría ser saludable. Hoy lo estamos viendo, en algunos casos lo analizamos desde la lógica de la polarización y quizás estamos viendo sociedades que empiezan a distribuirse de otra manera y nuestro aprendizaje va a ser, bueno, a ver cómo convivimos con esas alternancias y con esos pesos y contrapesos que, por ejemplo, a Boric le dijeron, ok, vos ganaste, pero esta elección, como fue el plebiscito, no. Claro. A ver, volvemos con Caro. Ahora sí nos estás escuchando. Sí, ahora sí los escuché. Bueno, a mis espaldas la militancia, nosotros tratamos de movernos de las grandes aglomeraciones cuando se nos corta la señal, porque bueno, ustedes saben, vos Vale lo sabés bien por todos los días de calle, sabés bien lo que hace eso con la señal. A ver, tomé algunas notas respecto del discurso de Lula. Una de ellas es esta idea de que él es un ejemplo de resurrección en la política brasileña. Hay algo en lo que ha cargado mucho las tintas Lula y que ha permeado fuerte en su electorado, y es esta idea de que ha sido víctima de una suerte de persecución, ¿no? Les repito que me parece que una de las ideas centrales tiene que ver con no adjudicarle esta victoria íntegramente al PT ni a sí mismo, sino a la amplia coalición que lo apoyó. Muy cerca de él en el escenario estaba Simone Tebet, una figura que les aseguro hay que seguir de cerca, ¿no? Hay incluso algunas especulaciones sobre qué puede pasar con ella en la presidencia de Lula. Después, bueno, fíjate vos, acá pasaban unos argentinos. Sí. Las armas matan y nosotros elegimos la vida, dice Lula, en una suerte de refuerzo de esta antinomia con Bolsonaro. Y luego hace una mención muy importante, y esto formaba parte de la expectativa de la cobertura de algunos medios internacionales, a la agenda ambiental, y habla de la deforestación cero en la Amazonia. Me parece que esto es muy, pero muy importante, porque había también en muchos medios internacionales expectativa respecto de si el cambio de rumbo iba a significar también algo muy, muy diferente en cuanto a la agenda de protección ambiental para Brasil. Claramente los dos candidatos tenían posiciones muy, pero muy distintas. El agradecimiento a Dios nuevamente desde el arranque de su pronunciamiento, al igual que sucedió en el debate. Lula tuvo que hablarle a ese electorado indeciso que sentía que estaba lejos de un sistema de valores y que se sentía más representado quizás con Bolsonaro. Le fue a hablar a ese electorado ratificando su fe. Es curioso, pero es real. En esta elección, la religión, la fe, el sistema de creencias de cada candidato jugó un rol fundamental. De alguna manera giró, ¿no? Lula hacia el centro. Sí, y bueno, de hecho su alianza estaba hablando de ese giro. Quizás muchos de los partidos de izquierda latinoamericana ven en esta nueva elección digamos, un vigor de aquellos tiempos, pero tenemos que verlo. Creo que Lula fue clarísimo en que él no es el mismo Lula. No. Y se lo ve maduro, un poco más cansado, se lo ve un poco como apesadumbrado. Creo que también mucho tiene que ver con que, por ejemplo, su candidato en San Pablo no sacó digamos, los números que se esperaba y que la elección fue más reñida. Pero también nos está dando una lección Lula con este discurso, con esa actitud, con esta nueva propuesta que muchos países deberíamos estar analizando también. Que un poco el mensaje es tratar de hablarles a aquellos que no lo votaron. Si algo de esto hubo en la campaña, ahora es más directo con la intención de generar la gobernabilidad, ¿no? Creo que las palabras próximas que van apareciendo ahora es el desafío de la gobernabilidad. Sí, también quería decir, el tema de la religión, que es lo que marcaba Carolina, es un tema que vino para quedarse, ¿no? Que es algo que trae Bolsonaro, la familia conservadora, los valores cristianos.
Los evangélicos son 30% en Brasil, pero se habla para 2050 de que van a superar la mitad de la población. Es impresionante el poder de las iglesias evangélicas en Brasil. Con representación política, ¿no? El bloque parlamentario evangélico tiene 200 diputados y 8 senadores. La mayoría en su momento fueron aliados a Bolsonaro. Ahora hay que ver qué pasa, porque también estuvieron con Lula y Dilma en su momento. Pero digo, esa es una agenda que expresa transformaciones estructurales de la sociedad brasileña que vino para quedarse. Caro, hay un tono de revanchismo con la justicia, con Bolsonaro, tal vez como se podría vivir acá, hablando del lawfare, como hace el oficialismo argentino. Bueno, yo entiendo o leo en ese mensaje de Lula de hablar de su resurrección, entiendo que hay algo, al menos de rencor, ¿no? Por lo que ha significado esa megacausa de corrupción, pero también Lula comprende que eso fue un trauma muy grande para buena parte de la población aquí y que eso caló hondo. Cuando la gente te repite en la calle la misma palabra que utiliza Bolsonaro y te dice yo no puedo votar a un expresidiario, incluso los que no estaban convencidos de votar a Bolsonaro, hubo mucha gente que decía yo lo voy a votar a Bolsonaro, no sé si estoy tan convencido, pero no quiero un expresidiario como presidente de mi país. Claramente eso ha calado hondo, con lo cual no sé cuánto convendría ir a buscar ese revanchismo y Lula es esencialmente un pragmático. Eso lo muestra esta amplísima coalición que armó para ganarle a Jair Bolsonaro y lo muestra también su discurso de hoy en San Bernardo do Campo, en la escuela en la que votó. Por supuesto, San Bernardo do Campo es como la capital del lulismo, ¿no? Donde él se consolida en la vida política al frente del sindicato de metalúrgicos. Y él en un momento dice, con respecto a su política exterior, algo así como no podemos quedar presos de una guerra fría entre Estados Unidos y China. Básicamente lo que está diciendo es, yo sé que estaré al frente, o al menos se tenía fe para estar al frente del gigante en términos comerciales de la región y voy a defender los intereses de Brasil, lo que nos convenga a nosotros en cada una de las relaciones bilaterales sin encolumnarme ciegamente detrás de nadie, ¿no? Quizás desde la interpretación más de la izquierda latinoamericana, ¿no? Se trata de interpretar esto como un discurso anti-Estados Unidos o de rebeldía frente a Estados Unidos, pero esencialmente lo que Lula hace es reforzar que es un pragmático, ¿no? Al menos en la gestión de las relaciones internacionales y también en la gestión de esa amplia coalición que, por supuesto, como bien marcaba Vale y reforzábamos en estos días, plantea un desafío de gobernabilidad. Sí, claro. En un minutito volvemos con vos porque nos interesa mucho estas fotos que nos están trayendo del lugar. Pero hablando de el pulso de las calles, nos vamos con Gonza. Sí. Gonza Báñez. Plena fiesta ahí en Brasilia. Gonza. Sí, hablando de foto y de pulso, Vale, esto te digo que está cada vez con más ritmo. Después de los fuegos artificiales que sonaron recién, después de la música que ya se mezcla un poco con música un poco más electrónica. Te digo que dejaron de lado un poco la parte más carioca para volcarse en lo electrónico. ¿O qué vos se bebe hoy para festejar? ¿Cervelia? Desculpa, no quiero participar de la brigada. Ah, mira, agarré uno que no... ¿Vos fala español? ¿Cómo se festeja hoy? ¿Cómo se festeja hoy? Bueno, no están con mucha gana. No están con mucha gana. Hay mucho festejo, mucho baile. ¿O qué se bebe hoy? ¿O qué se bebe hoy? Catuaba. Caguama. ¿Qué es catuama? ¿Qué es catuama? Raiz amargas. Ok, muy obrigado. La verdad no conocí esa bebida. Bueno, festejando acá obviamente. No conocí esa bebida, hay mucha cerveza, hay mucho baile. Mira, acá algunos se traen incluso una heladerita como si estuviese en la playa. Voy a ver que hay en la heladera. Estamos en vivo Televisión Argentina. Cerveza. Cerveja. Muita cerveja hoje. Bastante, tem que comemorar, né? Com cervejinha. Como se comemora a vitória? Bem, a vitória a gente comemora junto dos amigos, junto do pessoal que defende a democracia. Então a gente comemora com alegria. Bueno, este triunfo se conmemora, se festeja con amigos, se festeja con democracia. Miren, Vale, Nico, también hay muchos cocos, esta parte bien brasileña también, cocos de agua. ¿Cuánto
Es 10. 10. Bueno, no quiere. Todo lo que... Le digo una cosita. Todo lo que se vende acá en la calle sale 10 reales. Hoy preguntamos comida 10 reales, cerveza 10 reales, coco 10 reales. Todo no por 2 pesos, sino por 10 reales. Vamos a ir para el otro lado, me parece, porque acá va a haber mucha música. Montaron ese escenario desde hoy temprano. Acá esperaron los resultados hoy temprano de las 5 de la tarde más o menos. Así que fue obviamente llegando cada vez más personas a medida que se iban conociendo los resultados consolidados de todo el país. Al punto, bueno, obviamente de mayor efervescencia cuando se terminó por confirmar la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva como próximo presidente. Hoy, ¿qué se bebe, Oshi? Bueno, hay algunos que te digo que ni pueden hablar ya. Ya han bebido, Gonza. Sí, creo que estos empezaron a las 5 de la tarde, te digo. Sí. Por ahí empezaron festejando antemano. Miren ahí, permiso, disculpe. Esta bandera es la bandera que se repitió en todos lados. Lula presidente, Agmin vicepresidente. Y el número 13, ¿no? El número característico de Lula es el número con que, bueno, la mayoría de los brasileños eligió en el momento de las urnas electrónicas para elegir justamente por el expresidente y ahora electo presidente Lula da Silva. Bandera también del Partido Comunista Brasileño, una de las críticas, ¿no?, que hacía el propio Jair Bolsonaro y los bolsonaristas. No queremos que el comunismo vuelva a Brasil, no queremos que el comunismo nos inunde, y eso nos decía. Doble Festelio, Flamengo, doble tri. Tri Flamengo, tri Lula. Ahí está. Bueno, porque ayer el Flamengo salió campeón de la Copa Libertadores, tricampeón, y así que tiene para festejar el tricampeonato de la Copa Libertadores y la tercera elección de Lula presidente. Repito este dato, es el primer presidente Luis Ignacio Lula da Silva en 133 años en ser electo por tercera vez. Mientras siguen sonando y explotando los fuegos artificiales aquí en la noche de Brasilia, un Brasilia que, repito una vez más, es más propenso, es una ciudad que vota por Bolsonaro. Toda la región del centro y el sur del país votan por Bolsonaro. Obviamente hay muchísimos simpatizantes de Lula, como estamos viendo. ¿Cómo você festeja? ¿Cómo se conmemora? Como eu comemoro? ¿Cómo se conmemora? Fazendo L de Lula. Finalmente o Brasil vai... ¿Y o qué se bebe hoje? Oi? ¿Qué se bebe hoje? Cerveja e para tudo. Para tudo é nacional. É do Brasil. O Brasil merece ficar bem. Muito obrigado. Bueno, cerveza por todos lados. Se toma mira, acá hay muchas... Uy, mira acá lo que hay. Acá hay cerveza de todo tipo. Tenemos un poco de agua para que lo quiera bajar. Cerveza. Hay también otras marcas de otras bebidas como para mezclar, pero mayoritariamente de cerveza. ¿Cuánto costa? 10. ¿Cuánto podía salir? 10 reales. Todo sale 10 reales acá. Gonza, Hay que aprovechar. A ver, ahí tenés. Gonza, Sí, Nico. todos hacen la L, ¿no? Que se transformó como en un símbolo de la campaña, haciendo como un juego, ¿no? Como si fuera el arma, pero lo contrario, ¿no? La L de Lula. Claro. ¿Por qué la L? ¿Por qué la L? ¿Por qué? Bueno, no me entendí. Pobre. Exacto. Todos los lulitas siempre hacen así, incluso, no sé si vieron en un momento de los festejos se ponen a cantar y a saltar directamente con la L. Quiero repararme en un dato, mire. El color rojo que lo vemos predominantemente en casi todas las personas aquí es el histórico color del Partido de los Trabajadores. Lula eligió cambiar a blanco cuando justamente después de la primera vuelta empezó a armar coaliciones de gobierno mucho más grandes y se decidió virar al color blanco para lo que le queda de campaña como gesto de unidad, gesto de paz, y él mismo lo dijo: quiero no tener un rojo que rechaza, sobre todo Simón Tebet había manifestado que el rojo no era de su agrado y que quiso cambiar, y es por eso que hay muchas remeras también con el Lula presidente que están en blanco. Y sobre esto y este tema, y para sumar también un dato que comentaban anteriormente, hay que estar muy atento
a cómo va a ser la gobernabilidad de Lula. Es cierto que obviamente va a comenzar con una gran legitimidad por ser el presidente electo, pero también tendrá que lidiar con coaliciones de gobierno muy grandes. Incluso hay 10 partidos que forman parte de la coalición actual de Lula da Silva. Posiblemente vaya a tener que nombrar muchos funcionarios en distintas carteras importantes, teniendo en cuenta que el Congreso es un Congreso que va a estar mayoritariamente controlado por el bolsonarismo. Muchos analistas también aquí en Brasil plantean el interrogante de cómo será la gobernabilidad también a lo largo del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Mientras tanto, aquí la calle en Brasilia, como en tantos otros puntos de Brasil, festeja el triunfo de Lula da Silva como nuevo presidente de Brasil. Muy bien, el trabajo de Gonza Báñez. En un ratito vamos a volver con vos y esa fiesta que va a seguir toda la madrugada. Claro, sí. Bueno, y mientras tanto las repercusiones a nivel mundial que vamos a ir repasando y también en la Argentina. Sí, exactamente. A ver, el oficialismo desde un primer momento, las dos facciones, digamos, Alberto Fernández, que tuvo un acercamiento más fuerte con Lula, lo visitó en la cárcel, bueno, directamente se jugaron por él antes en la primera vuelta y ahora en el triunfo viajaron, entre otros, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, que es un funcionario que responde directamente a Cristina Kirchner, lo hizo en funciones que tienen que ver con la cuestión electoral, trabajando para el Tribunal Electoral de San Pablo, pero se lo vio ahí abrazándolo a Lula. Estaba también, por supuesto, ya en el búnker, el embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli, quien conoce a Lula desde la primera gobernación, ¿no? Cuando él era vicepresidente de Néstor Kirchner, funcionarios de Cancillería y después todo el ala más K que quiere sumarse al triunfo de Lula como tratando de hacer un espejo con lo que pasa en la Argentina y la supuesta persecución contra Cristina Kirchner, cosa que no tiene comparación, ¿no? Estamos viendo ahí la foto, Pepe Mujica, Guado de Pedro, Lula da Silva y José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Atrás de un Lula muy contento, Pepe Mujica, que también fue presidente en coincidencia, ¿no? Con la gestión de Lula da Silva, y ahí está el tuit de Alberto Fernández. Felicitaciones, Lula oficial. Tu victoria abre un nuevo tiempo para la historia de América Latina, un tiempo de esperanza y de futuro que empieza hoy mismo. Acá tenés un compañero para trabajar y soñar a lo grande el buen vivir de nuestros pueblos. Bueno. Sí. Habrá expectativas. La pregunta es ¿cuáles? Ariel. No, lo que es cierto es que hasta ahora había dos presidentes, Bolsonaro y Fernández, que nunca desde la transición democrática habían estado en puntos tan distintos en Argentina y en Brasil. Ahora, digamos, hay un cierto alineamiento. Esperemos que eso sirva como para construir, fortalecer los organismos de integración regional. La política de Brasil, la política de Itamaraty es muy importante, ¿no? Entonces, que la alianza que es muy importante de Argentina y de Brasil, digamos, a nivel económico, político, de integración, sirva esa mayor cercanía que pueda haber ahora para ese fin, ¿no? Y la cuestión del kirchnerismo que quiere utilizar políticamente el Lula libre, estamos viendo el tuit de Cristina. Bueno, ustedes ya recuerdan que también cuando se pidió ciertas adhesiones, Lula fue muy prudente. En el último debate, Bolsonaro insistía en Argentina como el mal ejemplo a seguir. Y lo que planteó Lula, que es eso que vamos a tener que leer, un poco lo que decía Ariel, es la integración regional. Lula volvió a hablar del Mercosur. Y recordemos que el kirchnerismo no hizo mucho en ese sentido, ni sé si está tan de acuerdo con la integración. Entonces hay como una cosa, te diría, más mística, que sí suscriben, pero Brasil ha sido siempre un país muy pragmático en sus políticas. Y ahí es donde me parece que hay que ver cómo se da más allá de la alegría y la afinidad ideológica que sienten. Facundo, pensaba también en cuáles son las prioridades, ¿no? Porque ahora, más allá de primero anunciar el gabinete, hubo ahí mucha reticencia desde el ministro de Economía, el resto de quienes acompañarán, pero después sí quedaron planteados los ejes temáticos y uno de ellos es la inclusión social. Digo, primero habrá que tender puentes porque una de las cosas que mostrábamos en la cobertura previa de estas elecciones es que esa polarización también estaba en las favelas. Digo, no es que eran todos los pobres de las favelas votando por Lula o manifestándose en favor.
Sí, a ver, hay una agenda social que es prioritaria para Lula, para sus aliados, tanto sus aliados más a la izquierda como sus aliados centristas. Claramente el gobierno de Bolsonaro generó indicadores sociales y económicos peores respecto de los anteriores gobiernos de Lula y de Dilma, incluso comparándolo con el periodo de Fernando Henrique Cardoso. Entonces el primer desafío en ese sentido es económico y social. El gobierno de Brasil, como todos los gobiernos, va a necesitar, antes de redistribuir, crecer también. Eso depende mucho del pulso y cómo vaya la economía mundial, en qué dirección vaya la economía mundial. Todos los países necesitan no solo que el conflicto comercial entre China y Estados Unidos baje las tensiones, sino que los dos países empiecen a crecer. Hay algo que tenemos en un par de semanas, que son las midterm de Estados Unidos, donde se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y la mitad del Senado. Entonces ahí también es algo que puede llegar a marcar el rumbo que pueda tener América Latina, porque si Estados Unidos crece la economía mundial, derrama también positivamente hacia América Latina, y eso sería una buena señal, tanto como para Argentina como para Brasil y el resto de los países. Fue Obama el que dijo, ¿no? Lula es el político más popular del siglo XX. Exactamente, incluso más que yo creo que había agregado. Caro Moroso. Volvemos. Sí, Nico, Vale, los estaba escuchando muy, muy atentamente y recién se acaba de acercar Leonardo, es un estudiante, tiene 27 años, votó por Lula, está aquí con la militancia, está haciendo la L, ¿no?, que se utilizaba también para pedir por la liberación de Lula, Lula libre, y que se resignifica también en esta elección. Por cierto, recuerdan ustedes el gesto de Bolsonaro, ¿no? Ya incluso en 2018 era muy icónico el gesto, ¿no? Una sutil diferencia en términos gestuales, pero una diferencia muy grande en términos de lo que significa políticamente para los distintos fragmentos del electorado. O que você acha que vai mudar hoje no Brasil? Olha, em primeiro lugar, eu acho que o Brasil vai ter uma condição internacional muito melhor. A gente vai ter um respeito a direitos humanos, questão ambiental. Yo creo que Brasil va a tener una consideración internacional mucho mejor, un respeto a los derechos humanos y a la cuestión ambiental. E é uma resposta ao fascismo internacional que tem se desenhado com Trump, os governos na Europa, da Hungria, da Itália, e que tivemos algumas ameaças na América Latina. Y es una respuesta a los gobiernos fascistas que están por todo el mundo y hace referencia a Trump, a gobiernos de Europa, en Hungría, en Itália e algunos referentes en América Latina. Qual é a sua mensagem para as pessoas que votaram por Bolsonaro? Olha, eu peço que entendam que o governo do Lula não vai ser um governo de esquerda, vai ser um governo de frente ampla, que vai atrair pessoas que pensam diferente para na verdade, desenhar um futuro para o país. A gente está dando uma resposta a essa raiva, a esse ódio que o Bolsonaro trouxe, mas que não necessariamente seus eleitores têm. Bueno, dice que esto es una respuesta a ese odio que trajo Bolsonaro y que no necesariamente tienen sus electores, y al principio decía que no va a ser necesariamente un gobierno de izquierda. Es bien interesante esto que marca aqui. O que aconteceu no Brasil nesses últimos 4 anos? Olha, eu acho que o Brasil passou por um momento que não é próprio somente dele. Outros países da América Latina passaram, o governo dos Estados Unidos passou, na Europa, e que talvez seja uma crise da globalização, uma crise do sistema político. Yo creo que Brasil pasó por una crisis que pasaron no solamente países de América Latina, sino también Estados Unidos, Europa, y que tiene que ver con una crisis de la globalización. Eu acho que é isso, e além disso, o Brasil teve o problema particular que foi a Lava Jato, a investigação em 2018, que criou uma tempestade perfeita para escantear a candidatura do Lula. Bueno, para correr la candidatura de Lula, Brasil tuvo un escándalo que justamente sirvió para ese fin, que tuvo que ver con el Lava Jato. ¿Você acha que a corrupção existiu? Sim, eu não tenho dúvida que existiu. Eu acho que a corrupção é uma coisa que existe em todos os governos, de uma maneira ou de outra, mas o que importa é se esse governo cria mecanismos de investigação. O PT, o governo do Lula, criou, y o Bolsonaro no. O Bolsonaro fue contra esos mecanismos. Bueno, es interesante esto que marca. Yo no tengo dudas, dice, de que la corrupción existió. Todos los gobiernos tienen corrupción. Lo importante es si los gobiernos tienen mecanismos para investigar la corrupción. El PT los tenía y Bolsonaro no.
Muito obrigada. De nada, obrigado vocês. Boa noite para vocês. Um abraço a Buenos Aires. E Lula livre! Finalmente! Un abrazo a Argentina. Bueno, las voces... Bueno, fíjate que la gente con mucha calma se detiene... Obrigado, você. Claro. Bueno, la gente se detiene con mucha calma a hablar. Es bien interesante, ¿no?, escuchar algunos testimonios porque hacen una distinción también entre el electorado y el candidato, ¿no? Fíjate que cuando le preguntaba cuál es su mensaje para el electorado de Bolsonaro, decía, acá lo que se está inaugurando es un tiempo para, a su entender, erradicar cierto odio que se sembró y que no necesariamente esa gente siente, ¿no? Son puntos de vista, pero que me parecía interesante poner un poco sobre la mesa en un electorado joven que, por ejemplo, reconoce que existió la corrupción y existió ese esquema de corrupción tan traumático para Brasil como el Lava Jato, ¿no? Totalmente. Y la posibilidad de escucharlos. Vos sabés que recién, cuando pasábamos por Brasilia con Gonza Báñez, claro, es todo tan fiesta que no tenías posibilidad de escucharlos. ¿Qué está pasando ahora? Está Lula en vivo. Lo estamos viendo. Se asoma a saludar. Esto es... San Pablo, ¿no? Sí, en San Pablo. Esto es un balcón, claro, con la imagen tan cerquita no logramos dimensionar el lugar desde donde ha salido a saludar a poquito rato de ese mensaje que compartíamos. Es la flamante nueva primera dama, ¿no? Sí. Hay algo también para agregar, sale mucho lo de la agenda ambiental. Sí. Hay que decir que también eso es un cambio de escenario. Si uno analiza, por ejemplo, la cantidad de quemadas que hubo en Brasil, Lula tiene el récord de quemadas. Cuando Bolsonaro trae el tema a la agenda mundial en 2019, los datos de ese año incluso no eran peores que los que había pasado con Lula. Pero también es cierto que el mundo está esperando otra cosa y está exigiendo cuestiones que va a también tener que poner en revisión. Es que interpelan a todos los mandatarios. Lo que yo me preguntaba también es ante el desafío que planteaba Facundo de generar, digamos, los espacios para después dar respuesta, digo, en lo económico, que también ahí tenés dos puntos que muchas veces contrastan. Digo, no siempre los intereses económicos para el crecimiento, para después dar respuesta a lo socioeconómico, va de la mano con una mejora ambiental. Y allí habrá que ver cómo es la pulseada. Bueno, son tensiones que se están dando en todos los países. Hoy en día, en una situación donde tenés la economía mundial parada y hay oportunidades de crecimiento económico que chocan con cuidado ambiental. Perdón, vuelvo a hablar Lula da Silva. Ahí está, a ver. Estoy esperando a ver si llega Haddad hasta acá, porque Haddad forma parte fundamental de nuestra victoria. Mis amigos, no voy a hacer ningún discurso todavía, pero ustedes saben que ustedes merecen ganar el Oscar de la resistencia y a la competencia. Porque ganar esta lucha que ganamos tiene dos cosas importantes en mi vida. La primera es Dios y la segunda es el pueblo brasileño. Esas son las dos cosas importantes en mi vida. Voy a esperar solo un poco para ver si viene Fernando Haddad, para que empecemos. Y quiero que Haddad hable también. Ministro Haddad.
Vamos a escuchar música. Vamos a escucharlo. Gritaban a Haddad ministro. Bueno, fíjate que ahí hay un tema. Haddad fue la persona que perdió con Bolsonaro en 2018. Ahora fue el que competía por San Pablo y no sacó el porcentaje que se esperaba. De alguna manera hubo analistas que dijeron que parte de los resultados tuvo que ver con la pérdida de un distrito que es casi más de la mitad de Argentina en cantidad de población. Igual así subió, dijo, no voy a hablar hasta que no venga Haddad, y no habló, no lo está esperando. Caro, ¿estás ahí? Tratando de acercarme un poquito más a la Paulista, pero realmente... Bueno. Ex intendente de San Pablo, ¿no? Fernando Sí. Haddad tuvo una gestión como intendente, es un académico ligado a la Universidad de San Pablo, pero a él le fue bien, digamos, en las zonas más de la capital, donde es más conservador el voto, que antes votaba el PSDB y hoy el bolsonarismo es en el interior, ¿no? Pasa lo mismo en Río de Janeiro, digamos, el bolsonarismo es más fuerte en el interior que en las grandes ciudades, ¿no? ¿Qué papel jugó la flamante, ¿no?, esposa de Lula en la campaña? Creo que como cualquier acompañante en otras campañas, me parece que la construcción de la pareja fue más que nada simbólico, ¿no? Por lo que le tocó vivir a Lula en prisión, por haber perdido a su esposa, por haber perdido un nieto, y esa reconstrucción interna personal de él, reconstrucción política. El principal mensaje fuerte que tiene en el discurso de hoy: me quisieron enterrar y terminé saliendo vivo, y termina ganando y volviendo, Claro. ¿no? Y es el único presidente de la historia de Brasil con mandato cumplido que puede llegar a gobernar y gana en elecciones democráticas por tercera vez. Sí, eso genera una épica también. Tiene una épica atrás, y me parece que la construcción ahí de la pareja y esa reconstrucción personal de él es muy simbólica. Sí, además es una mujer joven que lo apoyó cuando estaba preso, entonces eso también habla un poco de esa personalidad y de esa parte emocional que es tan importante en las votaciones. Socióloga, además. Ella, digamos, impulsó mucho el tema de las redes sociales, que Lula no tiene celular, no maneja celular, y ella trató de, también por una cuestión generacional, transmitir y dar fuerza al tema de las redes, que en Brasil es fundamental, principal herramienta del bolsonarismo de campaña, ¿no? Sí. Bueno, enseguida vamos a volver con Caro Amoroso, allí la multitud, esperando el mensaje de Lula da Silva. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Facundo Cruz, Adrián Amado, Ariel Goldstein. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos. ¿Eh? Cobertura especial de Todo Noticias. Estamos en vivo en San Pablo, en Brasilia, esperando en este momento que hable Lula ante la multitud en un segundo mensaje ya directo al público, ¿no? Ya hizo el primer mensaje formal. Estaba esperando a Fernando Haddad, dijo. Obviamente muy contento Lula. Y está con nosotros el ex embajador argentino en Brasil, Juan Pablo Lolé, tal vez uno de los argentinos que más y mejor conocen el actual Brasil. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. ¿Qué primera mirada? Bueno, la verdad que son varias miradas que tengo en ese sentido. Lo primero que puedo decir es que fue una elección totalmente atípica. No hay una elección que se gane por este margen, que es un margen donde uno se pregunta, el que ganó, ganó, y el que perdió, perdió. ¿Y qué es lo que hay que hacer en una situación de estas si uno tiene que conducir un país? Y este es el desafío, ¿no? Es decir, ¿qué se hace cuando se gana con este margen, con una campaña muy conflictiva, por las características de los dos candidatos y porque no controla las cámaras el que ganó? ¿Eso en Brasil qué significa? No es lo mismo que en Argentina. Sobre todo en Brasil, ¿y qué significa para el PT? En Brasil hay un término vulgar creado por la política
que es el fisiologismo político. ¿Y qué es el fisiologismo? Es cómo los partidos menores arreglan con los partidos mayores, numéricamente. Y eso va desde cargos, ministerios, bancos, cajas en el sentido cajas de financieras, y eso se llama el fisiologismo, que es como uno puede llevar esto adelante. Eso es la parte legal. Y la parte ilegal, durante el primer gobierno de Lula, creó el mesalón. El mesalón, la mesada, que es lo que uno recibe todos los meses. La mensualidad. La mensualidad, exactamente, la mensualidad. Y el mesalón terminó con un escándalo, que es el primer escándalo de corrupción de Lula, que termina con la renuncia del jefe de la Casa Civil, que es el segundo cargo más importante después del presidente en el gobierno, que era José Dirceu. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay hoy en Brasil? En Brasil se encogió el poder de Lula. Lula ganaba las elecciones, las dos que ganó, con el 60%. Ahora, ¿qué hace en esta coyuntura donde hay un nuevo escenario político desconocido en Brasil, porque es un escenario de derecha, organizado y con poder? Entonces, mi reflexión, atento a la pregunta, todo está por verse. Todo está por verse. Sí, hay un escenario además de fragmentación, porque no es que hay un gran partido del otro lado, sino que está fragmentado. El propio Bolsonaro es producto de esos pequeños partidos. Él no deja de ser de un partido, de un estado como Río de Janeiro, que de pronto se convirtió en el presidente de los Estados Unidos y hoy estaba disputando también una reelección. ¿Y cómo se tienden puentes? Es la pregunta que uno se hace, sobre todo viniendo de, lo hablábamos fuera de cámara cuando estábamos en la pausa, ¿no? Hace 48 horas menos estaban matando en un debate muy, muy caliente, con palabras y cruces muy fuertes, y ahora hay que sentarse a negociar, y pareciera al menos Lula estar dispuesto a esa conversación. Habrá que ver del otro lado, ¿no? Sí, Bolsonaro todavía no se pronunció. Creo que se va a tomar su tiempo por las características de él. Claro, cuando uno se pregunta cuál es la diferencia entre Lula y Bolsonaro, bueno, hay una primera diferencia. Uno es un dirigente sindical metalúrgico que llegó a presidente, y el otro es un capitán del ejército que en su presentación dice que es paracaidista, que llegó a presidente. Entonces, alguna diferencia hay entre los dos. Sí, no, la historia política de Lula, ¿no? Perdiendo varias elecciones presidenciales. Tal cual. Entonces, cuando uno dice la morfología de las cabezas de ellos, son bien diferentes. Lula es, cuando gana, paz y amor, y Bolsonaro está pensando qué es lo que va a hacer ahora. Pero es el líder de la oposición, porque hay una conformación social en Brasil que no estaba representada. Si uno junta 20.000 motociclistas o 30.000 camioneros, eso no tenía expresión política, y eso hoy la tiene. Embajador, lo interrumpimos porque estamos con el actual embajador. ¿Cómo no? En Brasil. Le agradecemos la comunicación a Daniel Scioli. ¿Cómo le va, Scioli? Buenas noches. Hola, buenas noches, un gusto. Acá de San Pablo, que hay todo el batifondo que escuchan, es una avenida paulista movilizada con un gran fervor y un mensaje de Lula muy conciliador, interpretando lo que ha ocurrido en esta elección, ¿no? Y con un enorme compromiso con Latinoamérica, con el Mercosur, y de la afinidad y la voluntad que tiene de poder profundizar en una etapa de integración muy fuerte entre nuestros países, que es lo mejor que no puede pasar en este momento, en este contexto de incertidumbre de la globalización. Tenemos que unirnos cada vez más con Brasil. Estuvo con Lula, ¿no? Sí, estuve con Lula, le pude pasar el teléfono con el presidente argentino, que conversaron ahí en el medio de todo lo que ustedes vieron, las imágenes. Acababa de hablar con Biden, por lo que escuché ahí, así que sí, se conocen hace muchos años, tienen una gran
relación personal, política, y eso garantiza muy buenos tiempos por venir. Cambia, Y ¿crees? la verdad es increíble la historia, ¿no? ¿Por qué dice increíble? No, la historia de este hombre, ¿no? Yo me acuerdo la última vez que lo vi en la casa, estaba por definirse que iba a ser candidato, ¿no? Y cuando yo le preguntaba, porque veía la dinámica política en Brasil, que estaba buscando una alternativa al actual gobierno, y me dijo: Daniel, yo no quiero ser candidato por ser candidato, se tienen que dar 3 condiciones. La primera, que sepa que estoy muy bien de salud para enfrentar un esfuerzo, un rival tan fuerte, y una campaña maratónica. El segundo, condición que se tiene que dar, que tengo que estar seguro que voy a poder ganar. Y la tercera, de poder hacer un gran gobierno. Y bueno, ya pasó la primera, pasó la segunda, así que por el bien de Brasil, Latinoamérica y todo, esperemos que ahora pueda encarar un buen gobierno. Scioli, ¿qué expectativas genera en la región esto, ¿no? Este cambio de Muy timón? buenas, muy buenas. Muy buenas porque él siente la integración. Tiene una profunda convicción que juntos somos más fuertes, que divididos somos más débiles, y que lo que está pasando en el mundo, cuando tenemos que ir a buscar soluciones lejos, por ejemplo, no sé, ir a comprar a Brasil fertilizante a Rusia o Bielorrusia, tenemos en nuestro país una gran cuenca de potasio, posibilidad de desarrollar, no solamente en este caso fertilizante, lo que está ocurriendo en materia de la minería, lo que está ocurriendo en el tema de, por ejemplo, el tema energético, lo que ha generado la puesta en marcha de la construcción del gasoducto, que sin duda alguna va a cambiar la matriz del intercambio comercial con Brasil por la segunda etapa del gasoducto, que ya el BNDES se ha mostrado interesado, esta administración de gobierno con un presidente del BNDES afín a este gobierno actual de Brasil, ya se ha mostrado interesado. Yo conversé mucho con Amorim sobre el plan de integración, que seguramente apenas se dé un encuentro en otro nivel, esto se va a seguir profundizando. Así que hay muchos motivos para tener las mejores expectativas de esta etapa que se viene. Embajador, le hace una pregunta a Carolina Moroso, que está ahí en San Pablo. Sí. Hola, ¿cómo le va, embajador? Bueno, los venía escuchando y usted hablaba de la integración regional. Lula hizo esta campaña junto con quienes lo acompañaron en esta suerte de coalición para enfrentar al actual presidente Jair Bolsonaro. Hay que recordar, Bolsonaro fue electo democráticamente, pero hizo esta campaña haciendo mucho hincapié en que esto se trataba de la defensa de la democracia. La defensa de la democracia. ¿Espera usted entonces que encontremos en este nuevo mandato a un Lula que sea más categórico con respecto a los regímenes no democráticos de la región? Y me refiero puntualmente a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Bueno, yo quiero ser muy prudente porque no puedo intrometerme ni en la política interior de Brasil y menos la política brasileña internacional. Ahora, ese compromiso que tiene Lula democrático, ese compromiso de integración, seguramente lo va a ir desarrollando en su gestión. Hoy recién es el presidente electo, dentro de 60 días va a asumir. Confiemos en su sentido de la responsabilidad y su experiencia para poner las cosas en su lugar. Scioli también quiere preguntar. Al criterio de él, no, yo quiero comentar. para el bien de todos, sí. Está Juan Pablo Loreno, el primer embajador de... ¿Qué tal, Hola, embajador? Juan Pablo, ¿Cómo estás, Daniel? Un gran abrazo. Igualmente. Todo bien, bien, bien. Qué lujo que estés ahí. Tengo un gran respeto y quiero que todos sepan que Juan Pablo, con todos los años de experiencia que ha tenido acá como embajador en Brasil, me ayudó mucho a entender varias cosas. Bueno, yo quería hacer algunas reflexiones hay que aprovechar la experiencia. respecto de cómo veo yo el futuro. Y tengo más libertad porque obviamente no soy embajador. O sea que puedo decir cosas que cuando era embajador no podía decir. Pero voy a decir algunas. El tema de la integración es tan importante como también es importante cómo está la relación entre Argentina y Brasil. La relación entre Argentina y Brasil, de la época mía, que yo diría que era una época de oro, porque todo venía bien,
llegamos a 40.000 millones de dólares de comercio entre los dos países, de ida y de vuelta, y había temas que no existían, como ser la pandemia, la guerra y todas las consecuencias económicas que eso trajo. Pero sería interesante ver qué piensa Brasil hoy de qué pasó con la explotación del potasio en Malargüe, que durante el gobierno de Cristina se retiró Vale de Río 12 y dejaron en Malargüe 5.000 millones de dólares. ¿Qué quiero decir con esto? Que la relación con Brasil tiene un profundo conocimiento del establishment brasilero de las cosas que se pueden hacer con la Argentina y las cosas que no se pueden hacer. Y cuando a mí me preguntan, ¿se puede comerciar en pesos y en reales? Cuando se trató de hacer en mi época, se comerció solo el 3%, o sea que no hay interés para hacer. ¿Por qué? Porque Argentina tiene 16 tipos de cambio diferentes. Entonces, ¿cómo se hace desde el punto de vista económico para comerciar con otro país donde la moneda tiene 16 cambios diferentes? Entonces, la pregunta de la hermandad, que yo comparto, he hecho trabajo sobre esto, de la comunidad con Brasil, se tiene que traducir en hechos, y esos hechos tienen que ver con la realidad. Y la realidad es que nosotros en la Argentina tenemos que cambiar muchas cosas para que eso sea posible y salir de esta ingenuidad integrativa para llevar la integración a cosas efectivas. Esta es mi reflexión sobre la base de cómo veo yo la relación de Argentina con Brasil, habiendo estado 8 años que no se deben a nuestra gestión, que fueron exitosos desde el punto de vista comercial. Scioli va a tener mucho más trabajo que usted, dice. Por supuesto, bueno, lo está haciendo. ¿Es así, Scioli? Gracias. Tomo la experiencia de Juan Pablo Loé y vamos a buscar reconstruir toda esa confianza y cada vez más puentes entre Brasil y Argentina, y herramientas que podamos, desde el punto de vista financiero, que no se frustre ninguna inversión, ninguna oportunidad, ninguna importación, ninguna exportación por falta de financiamiento. Tenemos que tener posiciones comunes, organismos internacionales de crédito, el BID, Fonplata, la CAF. En todo eso estamos trabajando. ¿Nos puede contar qué le dijo a Alberto Fernández a Lula? No sé, porque en medio de todo ese ruido yo le pasé mi teléfono, conversaron entre ellos, no sé. Pero, ¿Cristina llamó? Por lo que escuchaba que hablaba, que hablaba Lula, le agradecía mucho. Querido Alberto, mucho obligado, estaba muy agradecido. Recordemos que Alberto lo visitó cuando estaba en prisión, ¿no es cierto?, a Lula. ¿Y Cristina? Imagínate eso, qué fuerte, ¿no? Y Alberto estaba en campaña. No lo sé, no sé si habló con Cristina. Supongo que de alguna manera, por todos los años que se conocen, han compartido distintas responsabilidades, obviamente que conversarán, se saludarán. Vi un tuit que hizo la vicepresidenta. Sí. Y el dato que estaba ahí cuando habló con Biden, Lula. En un momento estaba por comenzar su mensaje a distintas representaciones latinoamericanas. Estaba Pepe Mujica, Zapatero, y lo interrumpieron y dijo Mercadante, que es un coordinador del gabinete de él, hizo referencia que había ido a atender a Biden. Estamos viendo una foto ahí en pantalla, le pusieron a Lula una gorra negra que dice CFK 2023. No sé si Lula sabía que decía la gorra o alguien se la alcanzó y se la puso. No lo sé. No me detuve en ese detalle a ver si estaba. Vi que en un momento pasó una gorra, como Lula se conecta muchísimo con toda la gente. Está en un momento, imagínense lo que siente este hombre a los 77 años con toda la alternativa de su vida, ser el primer presidente en la historia que va a ejercer por tercera vez la presidencia. No, Perón. Perón también lo hizo. Y lo tomó con esa... ¿Cómo? Perón hizo 3 veces la presidencia también. No, en Brasil te estaba en Brasil. diciendo. No, yo entendí que no había. No, sí, en Brasil seguro. En Brasil.
Tengo entendido que en Brasil es la primera vez que un presidente... Sí, eso es verdad. Va por su tercer mandato. Eso es verdad. Brasil. Adriana. Los saludo porque tengo acá un lío de gente. Me está esperando. No, un par más. Sí, embajador, ¿qué va a pasar con el Mercosur? Lula hizo mucho hincapié en eso y está un poco desvencijada la institución. ¿Cuál es el futuro del Mercosur? Se va a fortalecer y del Mercosur se van a llegar a nuevos acuerdos, no tengo ninguna duda. Sé que la Cancillería está trabajando en eso. Lula ha hecho referencia también a acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, en la cual, si bien obviamente no es mi responsabilidad directa, que es Brasil, pero sigo muy de cerca esas negociaciones, ¿no? Y hay una etapa que los países europeos, a través de sus parlamentos, tienen que acordar esto y expresarse, ¿no? Embajador, hacemos dos preguntas cortitas. Juntos, vinculadas. Dale, las últimas, por favor. Okay. Sí. Caro. Sí, Nico. Sí, embajador, quería preguntarle si usted interpreta lo mismo que algunos sectores. Recién hablábamos con parte de la militancia que decía ya Lula no representa solo a la izquierda, Lula no es solamente el PT. ¿Qué es Lula hoy en términos de liderazgo para América Latina? ¿Es un líder de izquierda o dónde lo ubicaría en el espectro ideológico? No, él planificó toda su campaña desde la elección de su vicepresidente, que estuvo un mensaje, que fue sumamente Rivaldel, que es un hombre de otra identidad política, más del centro, digamos. Y luego Lula llega con una coalición de 7 partidos. Entonces, eso demuestra que él interpreta la nueva demanda, el nuevo escenario electoral. Y a partir de ahí, bueno, va construyendo un mensaje, preparándose para la segunda vuelta y se podía haber encontrado con la victoria en la primera. No se le dio, hizo esperar un poco más, pero ninguna duda que si Lula se hubiese encerrado en su espacio político y no hubiese tenido esta apertura, le hubiese costado muchísimo llegar a la victoria. La última, embajador, le agradecemos. Está hablando Lula además. Cortito. Gracias, vos, Nico. Lo traigo a la Argentina, perdón. ¿Usted cree que tiene que haber paso en el frente de todos? Sí, yo creo que, a ver, la participación de la gente, la decisión de la gente, el ordenamiento que haga a través de su voto en los distintos espacios políticos es sano, es bueno para nuestra democracia. En especial en una coalición, un frente donde convergen tantos partidos políticos. Si no, ¿cómo se va a ordenar eso? Y yo siento que hay que alentar la mayor participación y que con el voto, con este marco legal que hay hoy, que son las PASO, quizá lo que se puede pensar, que vi un comentario por ahí, es postergarlas una semana para que no esté tan lejos y dan los tiempos técnicos para organizarlo de la primera vuelta. Algunos hablan de septiembre, pues será octubre y después eventualmente un balotaje en fin de noviembre. O sea, Alberto podría ser candidato, precandidato. Bueno, las PASO están abiertas para todos los candidatos si se sostiene, ¿no? Es una decisión que evaluará él. Incluso Creo que él donde está enfocado hoy es en abordar estos problemas y seguramente está muy entusiasmado, me consta, he hablado con él, con mucha expectativa él seguir esta elección, para darle un reimpulso a esta relación. Le robo la última, digo, incluso Scioli puede ser precandidato. No, yo estoy desarrollando acá mi trabajo, Nico, y cuando me da la oportunidad soy corresponsal de tu programa acá en Brasil. Muy bien. Muchas gracias, Scioli. Perdón, que no le agarre celo a ninguno de mis compañeros de trabajo, que son formidables. Amoroso especialmente. Toda mi admiración y todo mi respeto. Chao. Gracias, Scioli. Muchas gracias. Muy bien. Ahí con algunas definiciones, entonces, Lula salió pero muy poquito, allí. Más bien con un saludo a la multitud allí en San Pablo. Ustedes saben que la razón de mi victoria
fue la dedicación, el trabajo de cada uno de ustedes, de cada hombre y de cada mujer que creía en la libertad, que creía en la posibilidad de que recuperáramos. Quiero decirles a partir de mañana vamos a empezar nuevamente a trabajar a partir de mañana voy a empezar a preocuparme para ver cómo vamos a gobernar este país. Es preciso saber que al presidente que nosotros derrotamos va a permitir que exista una transición para que nosotros nos enteremos de la situación. Quiero decirles que tengo solo 2 meses para armar un gobierno, para conocer la situación como está, y tengo que elegir bien cada persona que va a participar de la nueva red de democratización del país. Tal vez descanse unos 2 días y después voy a empezar a trabajar, porque yo ya fui presidente, ya gané la primera vez, y esta, de todas las victorias que tuve, esta es la victoria más consagradora, porque derrotamos al autoritarismo. La libertad volvió a Brasil, la alegría está de vuelta a Brasil. El pueblo va a poder tener cultura, porque va a volver la cultura muy fuerte a este país. La educación va a volver muy fuerte al Brasil. Y las personas que duermen bajo el puente van a volver a comer, van a volver a tener vivienda y van a volver a tener empleo. Esa es una de las tareas que ustedes me dieron. Y yo espero jamás traicionar al sueño que los llevó a que creyeran que era posible reconstruir este país. Muchas gracias, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Ahora voy a pedir permiso porque voy a hacer un discurso del otro lado del camión. Pero antes le quiero dar un abrazo a una persona especial, que es la compañera Dilma Rousseff. Escondió toda la campaña. Agora nós vamos pro outro lado para falar. Eu falei com a esquerda, falei com o centro. Ya hablé con la izquierda, hablé con el centro, y allá del otro lado también voy a hablar con la izquierda. Ahora voy hacia la izquierda del lado de allá. Atención. Atención. Por favor, atención. Vamos. Permiso. Expresidenta destituida, que te acuerdas en la primera vuelta a Gonzalo Báñez
lo trato bastante. Atención, muy pueblo frío. de San Pablo, pueblo de Brasil. Ya hablé con el centro, hablé con la izquierda y ahora estoy hablando con la izquierda nuevamente. Queridos compañeros y queridas compañeras, creo que hoy nosotros que vivimos en San Pablo deberíamos agradecer al pueblo extraordinario, al pueblo que fue ofendido por mi adversario, que es nuestro querido pueblo del nordeste de Brasil, que nos consagró con esta victoria extraordinaria. Quiero agradecerle a los 215 millones de habitantes de Brasil. El pueblo del nordeste merece recibir una palabra especial, porque fueron geniales en la primera vuelta, en la segunda vuelta, en la elección de Dilma, en mi primera elección, y serán geniales para ayudarnos a gobernar este país. Yo no tengo muchas condiciones de hacer un gran discurso, porque la emoción me está comiéndome. Fue una campaña muy difícil. No fue una campaña de Lula contra Bolsonaro, fue una campaña de la democracia contra la barbarie. Fue una campaña de aquellas personas que aman a la educación, de las personas que aman a la ciencia y a la tecnología, de las personas que aman a la cultura, de las personas que piden más cultura, de las personas que quieren trabajar y quieren ser remuneradas de manera decente, de la mujer que quiere tener un salario igual al del hombre si ejercen la misma profesión. Esa fue la victoria de las mujeres que no quieren que se las trate como objetos, quieren ser tratadas como sujetos, como sujetas de la historia. La mujer quiere y puede estar donde quiera estar, sin pedirle permiso a nadie. Por eso, compañeros, todos ustedes saben lo que ya hicimos en este país. Yo jamás imaginé que la pobreza iba a volver del tamaño en que volvió. Jamás imaginé volver a ver a este país sin la paz, con alguien cargando a su hijo en brazos y pidiendo comida porque no tenía que comer. Este país es el tercer productor de alimentos del mundo. Lo que falta en realidad es vergüenza en la cara de las personas, que las personas tengan vergüenza por lo que están haciendo. Y vuelvo a prometerles, yo tengo muchos compromisos, muchas tareas, pero la más fundamental es asegurar que cada niño y niña, que cada adolescente, que cada mujer, que cada hombre puedan todos los días desayunar, almorzar y cenar las calorías y las proteínas necesarias. Quiero que ustedes sepan que nosotros vamos a recuperar el Ministerio de Cultura y vamos a crear ministerios provinciales de cultura para que la cultura se transforme en algo para que todos tengan acceso, para que la cultura se transforme en una industria que produzca empleos y que genere ingresos. El que le teme a la cultura es al que no le gusta el pueblo, al que no le gusta la libertad, al que no le gusta la democracia. En ninguna nación del mundo es realmente una nación si no tiene libertad cultural de un país, y un país debe recuperar su cultura. Quiero decirles que estoy muy emocionado porque fue la guerra más difícil que enfrenté. Jamás en mi vida, jamás enfrentamos una batalla en que el adversario dijo tantas mentiras.
que utilizó una verdadera industria de fake news, que mintió las 24 horas del día, que ya no trabajaba más, que yo y Dilma, cuando fuimos candidatos a reelección, trabajamos todos los días, íbamos a hacer campaña a la noche, y por eso quiero homenajear a la compañera Dilma Rousseff, Quiero agradecer a mi querido compañero Alckmin por la ayuda que me dio y por la ayuda que me dará para solucionar los problemas de este país. Vuelvo a decirles, fui electo para gobernar los 215 millones de brasileños. Voy a gobernar para todos sin distinción, sin mirar si es rico o pobre, sin mirar si es de izquierda o de derecha. Pero la persona debe saber que aunque gobierne para todos, son los más necesitados los que recibirán la política más importante de mi gobierno. Tenemos que recuperar la educación de nuestros niños y niñas, porque las familias más pobres padecieron 2 años en la pandemia y tenemos que hacer una gran campaña para intentar reeducar a los niños y niñas para que alcancen el nivel que deberían tener. Vamos a volver a hacer una revolución. Se existirá nuevamente el ProUni y el financiamiento para los universitarios. También habrá una serie de políticas sociales, porque nadie me va a decir que no se puede poner plata en la educación. Invertir en educación no es un gasto, es una inversión. Y es lo que levanta a este país. Por lo tanto, les quiero agradecer. No podía dejar de agradecerles a mi media naranja, mi compañera Janja. Yo casi me enterraron vivo en este país. Yo considero el momento que vivo casi como una resurrección. Recuperé. Ellos creían que me habían matado, creían que me habían terminado con mi vida política, que me habían destruido. Me destruyeron contando mentiras sobre mí, y gracias a Dios estoy acá, firme y fuerte, y nuevamente, amando nuevamente y enamorado de mi mujer. Y ella me dará las fuerzas para enfrentar a todos los obstáculos. Y quiero decirles que no hay nada en este mundo que me haga disminuir en mis esfuerzos. Nada en este mundo hará que yo no haga lo que debo hacer por este país. Este pueblo debe volver a sonreír, tiene que volver a comer, tiene que volver a trabajar. Y nuevamente voy a recuperar a Brasil ante el mundo. Brasil ya no será paria en la sociedad. Brasil será protagonista internacional, porque nosotros vamos a volver a recibir a los presidentes y a visitar a presidentes. Y todo esto lo debo a ustedes, a la generosidad de ustedes. Siempre digo que Dios fue muy generoso conmigo, porque habiendo salido de donde salí, que casi me morí de hambre hasta que cumplí los 5 años de edad, y ser presidente 2 veces y volver a los 77 años y nuevamente ganar, solo puede ser una obra de Dios y del pueblo brasileño. Y por eso no puedo faltarles a ustedes, no puede faltar con mi fe, y les prometo que voy a hacer todo lo que pueda, incluso más de lo que pueda, porque lo que ustedes me dieron como voto de confianza es de que yo les tenga respeto, que les tenga admiración. Y quiero decirles que vamos a volver a crear las conferencias nacionales, todas las políticas públicas
que serán emanadas del pueblo para el pueblo en conferencias nacionales, municipales y provinciales. Por eso, mis amigos y mis amigas, del fondo de mi corazón, gracias Dios y gracias a todos los brasileños por la gloria que me dieron de ganar estas elecciones. Y por eso yo no les puedo faltar. Y sé que contaré con ustedes, porque solo con la participación de ustedes es que estoy seguro que vamos a cumplir todas las tareas que asumimos con ustedes. Creo que el pueblo no puede sufrir más. No puede ser un pueblo tan bondadoso, a un pueblo que le gusta la música, que le gusta el samba, un pueblo alegre. No puede ser que sufra tanto por un gobierno fascista, al que no le gustaba el pueblo, que no le gustaba a los negros, que no le gustaba las mujeres. Y mi respuesta para los indígenas es que vamos a crear el Ministerio de los Pueblos Originarios, para que ellos jamás, nunca más sean desrespetados, que nunca más sean tratados como ciudadanos de segunda categoría. Y nosotros tenemos una lucha sin cuartel contra el prejuicio y el racismo. Eso es una enfermedad que debemos extirpar de nuestro país. No es posible. Dios nos hizo iguales y no es posible que a alguien sea tratado como menos solo porque no es blanco. No hay ningún blanco mejor que un negro y no hay ningún negro que mejor que ningún blanco. Somos iguales. Lo que necesitamos son oportunidades iguales para probar que todos tienen competencias, que todos tienen sabiduría. Compañeros, los de mi izquierda, de la Avenida Paulista, un beso en el corazón de cada uno y de cada una de ustedes. Me voy a descansar un par de días para estar listo para armar el gobierno y presentar qué haremos. Un beso en el corazón. Un beso en el corazón. Si fuera transformado en oro, no podría pagar lo que ustedes hicieron por la democracia brasileña, por la cultura y por la libertad. Un abrazo, un abrazo. Y hasta pronto, si Dios lo quiere. Ahora voy a hablar un poco más al medio. Bueno, sí, Lula, ¿no? Exultante, contento, cansado también reconocía estar con este mensaje que... Por anuncios, algunos anuncios. Sí, ya empezaba a tener anuncios. Sí, está con nosotros Diego Guelar, embajador en Chile, en Estados Unidos, también en Brasil. Una breve reflexión de todo esto. Para mí me gustó más el primer mensaje, el que hizo en la conferencia de prensa. Aquí está obviamente más inspirado en la militancia de izquierda, entonces me parece un poco de rapa, no es lo que va a pasar. Yo estoy convencido que el presidente Lula va a ser un presidente que va a gobernar por el centro, que va a haber continuidad entre el actual ministro de Economía Guedes y el ministro que él decida. Yo creo que el dato que ilustra este resultado es una gran madurez del Brasil, una consolidación de su esquema federal. Ha habido diferencias respecto de los gobernadores e intendentes en relación al presidente. Esto es muy bueno, que la gente discrimine y pueda votar no una lista única, sino que discrimine. Va a haber un poder ejecutivo controlado por Lula, pero un poder legislativo que va a tener del centro a la derecha la mayoría. Yo creo que esto es muy bueno, da mucho equilibrio y eso lo vamos a ver como dato, como señal positiva. Yo no soy bolsonarista ni lulista, soy argentino y por lo tanto creo que este resultado nos hace bien a la relación que tenemos que tener con el Brasil, volviendo a construir la asociación estratégica y desde ahí reconstruyendo el Mercosur. Hablando de eso, le preguntábamos al embajador Scioli si sabía, si Lula se había dado cuenta que se había puesto una gorra de CFK 2023 y tenemos el video que... Lula, aquí, Lula, aquí.
Acá hay una. Me parece que no Gracias. sabía. Cristina, Argentina. Se lo sacó. Claro, es interesante ver el video completo, porque fíjate cuando se lo dan, ni lo mira. No están mirando el frente de la gorra. Y se lo pone. Sí. Y ahí viene el mensaje. Lula, aquí Lula, aquí. Acá hay una. Gracias. Cristina, Argentina. Ahí se deschavó. Y ahí lo devuelve. ¿Qué es lo que Ahí le se pasa? deschavó. ¿Qué pasa ahí? Lo lee. Ahí, ¿qué pasa? Y bueno, que yo además tengo que ser claro en esto. Nosotros, Encuentro Republicano Federal, apoyamos a Bolsonaro. Esto lo preside Pichetto. Forma parte de la complejidad de la coalición opositora. Para que ser claro, porque si no pareciera de que uno está escondiendo algo. Y yo no creo en todo este lulismo verde, amarillo, violeta y rosado. No creo en todo eso. Creo que detrás de eso se encubre una especie de nieve en la cual uno no termina de ver qué es lo que hay atrás. Tampoco coincido de que de golpe la integración y el Mercosur va a resurgir por forma meteórica. Yo considero que tenemos que ir a los problemas reales y serios que tiene la Argentina y dentro de los problemas los que tenemos con Brasil. La integración no funciona el comercio. Tenemos 14, 16 ahora tipos de cambio diferentes. Está perdón, hablando de vuelta a Lula. Ah, bueno, pues sí, está bien. Un beso, que Dios los bendiga a todos. Que Dios los bendiga y vamos juntos, que vamos a recuperar el derecho de sonreír que tiene este país, el derecho de ser alegres, el derecho de estudiar, a comer y el derecho de seguir soñando. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, a cada una, y un beso en el corazón de todos ustedes, de todas ustedes. Chao. Muchas gracias. Y hasta el próximo encuentro. Ahí besó a su compañera. Va dando más o menos el mismo mensaje, pero fue recorriendo como el escenario. Claro, había mucha gente, entonces... Sí. Con camisa azul, no roja, ¿no? Como siempre. No, eso se cambió todo. Eso se lo propuso Simón Tebet, que sacó el 4% de los votos, y le dijo que se sacara el color rojo, que eso ahuyentaba a gente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Sí. Yo creo que todo esto es un relato progresista, nuevo, que es decir, ¿cómo dejo de ser de izquierda? Sí. Y eso choca, porque ¿quién representa a la izquierda hoy en Brasil? Brasil tiene casi 70 millones de pobres. Ahora, vamos a ir repasando las repercusiones aquí en la Argentina. Sí. Mauricio Macri demoró en la felicitación. Ahora ya hace un rato que publicó este tuit. Quiero felicitar al pueblo brasileño por esta jornada democrática y @LulaOficial por ser electo presidente de Brasil. Espero que sigamos trabajando para afianzar el vínculo entre nuestros países. Un tuit correcto, ¿no? Sí. Respecto a lo de la gorra, ¿no? Y lo de que es CFK 2023, ahora vamos a seguir contándolo. También hay un tuit que fue anterior, entiendo, de Rodríguez Larreta. Sí, más tempranito. Felicitaciones al pueblo hermano de Brasil por la jornada democrática que han celebrado y especialmente al Lula oficial, nuevo presidente electo. Necesitamos construir una relación madura entre nuestros países que nos permita potenciar las posibilidades de desarrollo. Contábamos, ¿no?, lo de la gorra de Cristina CFK 2023, que cuando le dicen que dice eso, no, se la saca inmediatamente. Sí. No está muy contento Lula con el intento de Cristina de aprovechar un poco la situación de él para hacer política acá en la Argentina. Javier Milei también. Yo creo que él hizo un esfuerzo inmenso para sacarse toda esa asociación con la corrupción, con lo cual va a ser muy prudente en separarse. Y Milei que felicitaba a Bolsonaro, ¿no? Claro, ahí está. Bueno, pero el tema de la corrupción que decía usted recién, eso tiene que ver también con Cristina Kirchner, porque los que inventaron el lawfare fueron los abogados de Lula. Sí. Y cuando lo inventaron, lo tomaron los kirchneristas. Sí. Entonces, durante la campaña en Brasil,
nadie habló, ni Bolsonaro del lawfare, ni Lula habló del lawfare. Sí. El lawfare ya es un tema nuestro. Vamos a ver si habla Bolsonaro, que todavía no tenemos ningún tipo de confirmación. Estábamos viendo el tuit de Milei que saludaba a Bolsonaro, ¿no? Estábamos viendo, mi felicitación y respeto para Jair Bolsonaro, que hizo lo que debía ser sin temor a los costos políticos, hizo grandes reformas y deja un mejor país que el que recibió. Viva la libertad, carajo. Milei a los Milei. Gonzalo Báñez está en Brasilia. Nico, vale, marcaron un punto muy importante, el discurso o no de Jair Bolsonaro. Hay expectativas, se espera que en el día de hoy ya no hable el actual presidente de Brasil, pero no hay que descartarlo porque en la primera vuelta también habló bien entrada la noche. En algún momento indefectiblemente va a tener que haber algún tipo de comunicado oficial por parte del comando de Jair Bolsonaro, reconociendo o no la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva. Hoy marcamos bien temprano, no bien temprano a la mañana, por la tarde, cuando se conocía el resultado final con Matías Revela y Bruno Masitelli, que lo estuvimos siguiendo bien de cerca aquí en la convocatoria que tuvieron los simpatizantes de Bolsonaro, como en el escenario que habían montado, la persona que hablaba decía: queremos que haya una tercera vuelta porque no sabemos cómo fue el proceso electoral completo y queremos una tercera vuelta electoral. Claramente no existe la tercera vuelta electoral, pero habla un poco de lo que es la idea de la impugnación a la elección en caso de que así lo decidiera el presidente Bolsonaro. Mientras tanto acá, que hace un ratito les mostramos música, color, baile, se está empezando a levantar campamento. Hay que decirlo, miren, mucho orden también en la calle, han recogido las bolsas de basura. Recién veíamos pasar esos efectivos que tienen los chalecos amarillos, son efectivos de la policía militar que se postaron acá en un costado de la movilización. De a poco fueron avanzando hasta que terminaron por cortar la música. Nos dijeron que no había un límite en cuanto a la música y por eso cortaron, sino que simplemente habían decidido hacerlo ahora. Quedan algún grupo de simpatizantes del Partido de los Trabajadores que siguen festejando, repito, desde bien temprano, hoy cerca de las 5 de la tarde, muchos de ellos se congregaron en este lugar, que siguen festejando la L nuevamente, la L de Lula, la alegría, ¿no?, que tienen y que manifiestan con cocos, con cerveza, con pochoclo, con mucho, pero mucho merchandising. Miren, ahí hay otra bandera distinta a la que veíamos hoy. Hay también algunas banderas de comunidades minoritarias. Esta es, por ejemplo, miren, otra cara de Lula da Silva. Por que você acha vitória Lula? O Lula é perfeito. Por que ganhou Lula as eleições? O Lula só animou o país. Ele fez de tudo. O Bolsonaro negou a vacina, matou 700 mil pessoas. Então o Lula é a salvação do Brasil. Muito obrigado. Bueno, Lula es perfecto, Lula es la salvación de Brasil. Un hecho que no mencionamos tanto y que influyó sobre todo al comienzo de la campaña electoral, las políticas de Jair Bolsonaro con respecto a la pandemia. Fíjense ustedes que dijo, mató a 60.000 personas o 600.000 personas, que son las víctimas de las personas que fallecieron básicamente por el COVID-19. Bolsonaro tuvo muchas políticas que fueron muy polémicas e incluso si uno mira cómo evolucionó la imagen negativa o positiva de Jair Bolsonaro en los últimos meses, su imagen negativa más alta estuvo cuando fue el pico de la pandemia, justamente el pico de casos y el pico de muertes. Mientras, bueno, hay mucha gente ya con un nivel de alcohol elevado, hay que decirlo. Claro. Por eso también están levantando campaña. Muchos, pero muchos puestitos, mirá, acá puestitos de cerveza, puestitos de bebidas, hay comida. Esta comida se repite también, esto es mignon, aquí en todos lados. A ver, les apuesto que sale 10 reales. ¿Cuánto costa? 10. 10, perfecto, gracias. 10. Ganaste la apuesta. Ver, hoy no le dije 10 reales, sí, gané la apuesta, me debería llevar uno. 10 reales son más o menos $2, así que, bueno, me perdí porque estos últimos 3 días no vi la cotización, así que está más o menos 300, algo que haya disparado. Pero bueno, son $2, unos 600 pesos
unos 600 pesos argentinos. Así que, bueno, todavía queda obviamente movimiento, se espera que en el día de mañana haya más manifestaciones, también obviamente mucho más chicas, en distintas partes de Brasil. Nosotros estamos en Brasilia, la capital del país. Vinimos acá porque Jair Bolsonaro está acá y porque había una fuerte expectativa por lo que pudiese llegar a pasar con lo que pasó. En caso de que Lula terminara ganando las elecciones, había una fuerte expectativa por saber qué era lo que iba a decir Bolsonaro. Todavía no se pronunció, hay que ver si en el transcurso de la noche o mañana, bien entrada la mañana, lo termina de hacer. Tenemos colegas, hoy más temprano estuvimos en el Palacio de la Alborada, que es la residencia oficial, como si fuese la Quinta de Olivos aquí en Brasil. Tenemos colegas que todavía están allí esperando a ver si hay alguna novedad. Medios internacionales de toda parte del mundo, pero hasta el momento no la hay. Así que nos mantendremos aquí muy atentos con el transcurso del día. Mañana, bien temprano en la mañana, obviamente con Carolina, seguiremos informando esta nueva etapa que se abre en Brasil con la elección por tercera vez en su carrera política de Luis Ignacio Lula da Silva como nuevo presidente de Brasil. El trabajo de Gonza Báñez. Vamos a pasar por San Pablo, vamos a volver a San Pablo, donde Gracias, continúa Gonzalo. la fiesta. Caro Amoroso, pensábamos, ¿no? En este traspaso, en estos 60 días que se abren ahora y el compás de espera y la transición. Sí, absolutamente. Y las preguntas que plantean desde el Partido de los Trabajadores con respecto a cuán ordenada puede ser esta transición. Primero, déjame hacerte un paréntesis. Hay un mundo de gente en la calle. Nosotros estamos a una cuadra de la Avenida Paulista en este momento. Venimos de un punto muy cercano, que era justamente el búnker de Lula, ¿no? Y donde estaba la militancia. Pero realmente es una multitud la que todavía está caminando sobre esa avenida tan emblemática de esta capital financiera de Brasil, porque San Pablo es también símbolo de ese gigante en términos económicos que es Brasil. Déjame decirte que, por supuesto, ahora se abre un nuevo periodo, no solamente con interrogantes en cuanto a la transición y una expectativa por lo que pueden ser las manifestaciones del actual presidente Jair Bolsonaro por los resultados de esta segunda vuelta, sino que también se abre un interrogante respecto de cuáles van a ser las pretensiones de quienes han apoyado a Luis Ignacio Lula da Silva en esta amplia coalición y que sin dudas van a tener sus ambiciones con respecto a un lugar en el gobierno. Sin dudas. Mira, nosotros entrevistamos a Simone Tebet y ella decía, bueno, acá va a ser un espacio amplio donde va a estar representada la centroderecha, la centroizquierda. Claramente estas lealtades con la amplia coalición de Lula, por supuesto, tienen una negociación por detrás que tiene que ver con el lugar de estas figuras políticas que tienen ambición de cara al futuro dentro del gobierno de Lula. Ni que hablar de que para quienes, por supuesto, asocian mucho a Lula con la figura de un buen negociador, un líder pragmático, bueno, va a tener que desplegar mucho. Porque en el Congreso realmente el bolsonarismo ha demostrado que es un espacio muy, muy sólido, con mucha penetración territorial y con mucha representación en el Poder Legislativo y en gobernaciones claves como la de aquí, la del Estado de San Pablo, que han ganado de una manera muy, pero muy contundente. Bueno, excelente trabajo Claro. están haciendo, Caro. La verdad es que nos traen un poco Muito obrigado. todo lo que está pasando. Muy complicado. Sí. Boa noite. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Caro. Impecable. Una pregunta para Aguilar, pero la tiene que responder después de la pausa. ¿Por qué no habla Bolsonaro? ¿Y qué puede pasar si no habla Bolsonaro? Esperamos. Esperamos, después de la tanda. Ganó Lula da Silva, va a ser por tercera vez presidente de Brasil. Nos quedaba la última pregunta para el embajador Aguilar. ¿Por qué no habla Bolsonaro y qué puede pasar si hoy no hay declaración? Yo creo que el problema es personal de él. Él puede hacerlo o no hacerlo, puede elegir el modelo Trump y cuestionar de que todo fue un gran engaño. Yo lo que estoy seguro es que hoy mismo a la noche se abre la campaña por la sucesión de un espacio enorme que construyó efectivamente Bolsonaro, pero que ya no le pertenece. O sea, creo que estamos al inicio de su sucesión. No estoy de acuerdo con Aguilar. No, ya lo Creo que hay un espacio político en Tenemos Brasil que representa Por poco tiempo. los sectores empresarios nuevos, el agronegocio, la gente joven, y esto lo he visto yo en Brasil y esto yo quiero destacarlo porque si no, no estoy mirando la realidad. No se sacan 40 y pico millones de votos
en una cosa que se diluye. De la misma forma se puede diluir el frente de centro-derecha que creó Lula. Y disculpen que la interrupción. No, le agradecemos el diálogo. Gracias. ¿No? Muchas gracias. Y gracias a Adriana. Hoy ya es mañana. Y bueno, Gracias, entonces nos Vale. vamos.